Gracias, Cristo, en la gloria. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Gracias, Jesús. Vamos a estar abriendo en Apocalipsis 2, verso 18. Apocalipsis 2, verso 18 al 29. No obstante, vamos a orar para que el Señor nos hable, nos dirija, nos enseñe, en fin, todo lo que sea necesario para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar reunidos, Señor, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de tu iglesia aquí en este recinto, Señor. Por esta oportunidad hermosa que tú nos das, Señor, de escuchar tu palabra, de exaltarte a ti, de alabarte, de agradecerte. Muchas gracias, Señor. En esta hora, Señor, venimos ante ti, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Que lo que yo exponga, Señor, no sean mis palabras, mis ideas, sino lo que tú nos quieres comunicar a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Antes de introducirnos a la lectura bíblica, quiero cantar un cántico que muchos de nosotros lo cantábamos cuando recién comenzamos a caminar. ¿Se acuerda en aquella congregación, ministerio, restauración? Entonces se la escuché estos días cantar a la hermana de nuestro hermano Alejandro, que está en el grupo de varones con propósito, ¿verdad? Y me trajo a colación este cántico que hace tiempo que yo no lo cantaba y lo quiero compartir con ustedes. Y que dice así: como no se puede contar el ejército del cielo y la arena del mar, así es tu grandeza, bendito Jehová. Tú no tienes límite, no tienes igualdad. Como no se puede contar el ejército del cielo y la arena del mar, así es tu grandeza, bendito Jehová. Tú no tienes límites, no tienes igualdad. Jehová, tu nombre es poderoso, poderoso. Tu nombre es tan grande y tan glorioso, que alabado para siempre tú serás. Jehová, tu nombre es poderoso, poderoso. Tu nombre es tan grande y tan glorioso, que alabado para siempre tú serás. Como no se puede contar el ejército del cielo y la arena del mar, así es tu grandeza, bendito Jehová. Tú no tienes límites, no tienes igualdad. Jehová, tu nombre es poderoso, poderoso. Tu nombre es tan grande y tan glorioso, que alabado para siempre tú serás. Amén. 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 Apocalipsis, capítulo 2, verso 18 al 29, dice así. Recuerdan que estamos, hace un par de meses comenzamos con las iglesias de Apocalipsis. Acá vamos a leer el mensaje a Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene como llama de fuego, ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta,
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardares mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya hemos visto la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, y hoy vamos a ver la iglesia en Tiatira. Podríamos titular este mensaje, el mensaje más largo a la iglesia más pequeña, o a la iglesia más pequeña, el mensaje más largo. Así que más o menos ya tienen una noción. Vamos a hacerlo lo más breve que se pueda. La iglesia en Tiatira, Apocalipsis 2, 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Esta ciudad de Tiatira estaba a unos 70 kilómetros de Pérgamo, entre el valle de Caico y el valle de Hermo. Seleuco I fue quien fundó esta ciudad con los soldados de Alejandro Magno, con esa ayuda, ¿no? Allí se trabajaba tiñendo lana de color púrpura. Es de esta ciudad de Tiatira que procedía Lidia. ¿Y quién era Lidia? Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién era Lidia? Era la primera persona convertida al Evangelio en Europa y era una mujer, Lidia. Se decía que las personas de la ciudad de Tiatira eran deshonradas y a Tiatira se la llamaba en aquel tiempo la ciudad sin honor. Había en la ciudad de Tiatira un templo dedicado a Artemisa y otro templo dedicado a Apolo, a lo que ellos le llamaban Dios, ¿verdad? Esa mitología que tenían. Allí también había una sinagoga de los judíos y es muy probable que Lidia amara a Dios porque allí habría oído las primeras enseñanzas en la ciudad de Tiatira con respecto al Dios creador de todas las cosas, ¿verdad? Es el mismo Hijo de Dios quien ordena a Juan: escribe esto. Este título, Hijo de Dios, es aplicable a la segunda persona divina, al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Acá está al Hijo, Hijo de Dios. En Juan 5, 18 al 25 vemos la deidad de Jesús. Si usted lee esos pasajes, no ahora, en Juan 5, 18 al 25 vemos la deidad de Jesús, el Hijo de Dios. Hijo de Dios, hermanos, es por esta razón, es por este motivo
Y es por esta causa que Jesucristo, siendo Hijo de Dios, es también la imagen misma de Dios. Segunda de Corintios 4, 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Hebreos 1:3 dice esto: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hermanos, una pequeña acotación. Dios ha creado al ser humano a su imagen, pero solamente Cristo Jesús es la imagen misma de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer y les dio aliento de vida, pero Cristo Jesús tiene vida en sí mismo. Jesús tiene el poder para dar su vida y para volverla a tomar, para volver a tomar la vida. Él es la resurrección y la vida. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. El que tiene ojos como llama de fuego. Tiene ojos como llama de fuego. La mirada del Señor es un láser. A lo que es el láser, ¿no? Que atraviesa. Es un láser. Escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor es un radiólogo. Él ve nuestro interior y lo expone. Una placa, ¿vio? Cuando ve una placa, se ve todo ahí el interior. En la iglesia de Tiatira habían quienes tenían un proceder malo y el Señor lo sabe, Él lo ve, después los pondrá. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Y pies semejantes al bronce bruñido. Hermanos, el bronce es figura y símbolo de juicio. Lo que estamos estudiando ya vimos algo de esto. El juicio del Señor se dirige hacia quienes se oponen a su voluntad. Esto usted puede ver, por ejemplo, en pasaje de Isaías 6:3 o Salmo 8:9, por ejemplo. Sigamos, Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras y amor y fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor conoce porque su mirada es como llama de fuego. El Señor escanea todo. Conozco tus obras, dice el Señor. ¿Cuál es nuestra condición? Yo conozco tus obras, dice el Señor. ¿Cuál es nuestra condición? Yo conozco tus obras, dice el Señor. Efesios 2:10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿En qué obra andamos? En las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, o en las obras infructuosas del príncipe de este mundo. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y amor. ¿Qué dice Juan 13:35? Dice lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La iglesia en Tiatira practicaba el amor demandado por el Señor Jesucristo.
No así la iglesia en Éfeso, que había dejado su primer amor. Debemos de practicar el amor que nos ha sido dado por el Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice esto. La ética cristiana es practicar el amor, andar como Él anduvo. Yo conozco tus obras y amor y fe. Vio que va anexando cosas. Yo conozco tus obras, amor y fe. Dice Hebreos 10:23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tener fe en el que prometió. Hermanos, nosotros también tenemos que tener fe y esperar las promesas del Señor. ¿Por qué? Pues porque fiel es el que prometió. Él no es hombre para mentir. El que prometió darte la salvación e ir con él al paraíso es el eterno Dios soberano. Si decimos tener fe, entonces debemos de esperar pacientemente y crecer constantemente en la gracia del Señor. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Hermanos, la salvación produce servicio al Señor que nos salvó. Esta iglesia localizada en Tiatira servía al Señor. Quien se considere un hijo de Dios debe de ser servidor de Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:8 al 9 dice lo siguiente: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Servicio al Señor. La libertad que tenemos en Jesucristo es para servirle. El que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. ¿Conocen alguno de estos? Imitemos a los de Tiatira en servir. La salvación no es por obras, pero quien es salvo, por gratitud caminará en las obras que Dios preparó de antemano para que todos nosotros anduviéramos en ellas. Hoy la iglesia adolece de cristianos serviciales. Dios pone el querer y también el hacer. Y muchas veces se nos olvida el hacer. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Hermanos, el peso de las vicisitudes y pruebas solo se soporta con paciencia. Un cristiano maduro no claudica, sino que resiste pacientemente con la ayuda del Señor, porque sabe en quién ha confiado. Paciencia en el mundo tendremos aflicción. Paciencia. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, ya que el Señor ha vencido al mundo y a la misma muerte. Nosotros tenemos esperanza, no estamos desesperanzados. Sabemos en quién confiamos. Por lo tanto, resistir y tener paciencia. Hermanos, las virtudes como el amor, la fe, el servicio y la paciencia, que es lo que venimos enumerando, que está en el texto, gestan a cristianos capaces de afrontar problemas, ayudan a crecer espiritualmente. Las vicisitudes de la vida, si nosotros estamos en Cristo, aferrados en Él, nos ayudan a madurar.
El Señor no quiere, como dicen hermanos cristianos, pusilánimes, que se lamentan por cualquier cosa. ¿Qué le pasó a la iglesia en Éfeso? Retrocedió en el obrar cristiano. Han dejado su primer amor. Pero el Señor le dice a la iglesia en Tiatira: tus obras postreras son más que las primeras. O sea que venían en aumento sirviendo al Señor. Tremendo, ¿no? Es lo que le está diciendo el Señor. Tus obras postreras son más que las primeras, que las anteriores. O sea que la iglesia en Tiatira había avanzado en compromiso para con el Señor. Servicio. La iglesia en Tiatira fue de menos a más. Estaba progresando espiritualmente en este campo, ¿verdad? La iglesia en Éfeso había perdido su primer amor, pero esta lo tenía, pero con amor y todo tenían decadencia. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que dicen, hermano, cuando usted habla algo, tiene que tener amor. Sí, tenemos que tener amor, pero el amor no va a anular nunca las malas prácticas que nosotros tenemos. Porque ahora vamos a ver en qué incurrían ellos, con amor. Esto es para aquellos que dicen todo lo cubren con el amor, porque no entienden qué significa amor. Prosigamos, Apocalipsis 2, 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, los que tenían amor, miren. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Captan el punto? Unos habían dejado su primer amor, ¿verdad? Pero el Señor los invita a retomar esas primeras obras. Estos tenían amor, pero tenían una mujer que enseñaba a fornicar dentro de la iglesia. No sé si captan, no. Para aquellos que dicen, hermano, hay que tener amor, como que cubren todo y avalan todo con esa frase. Recientemente el Señor habló sobre lo bueno que había en la iglesia en Tiatira. Pero ahora va a mostrar aquello que no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué hace el Señor? Nos hace una radiografía. Y dice, Señor, aquí tiene su placa. ¿Cuál es el problema en la iglesia en Tiatira? Que los líderes de la iglesia, de la congregación en Tiatira, se habían vuelto permisivos y consentían las malas prácticas también. Los del amor. Había una mujer que estaba enseñando lo que no conviene a santos. Jezabel, que se dice ser profetisa, no lo era. Simbólicamente Jezabel es símbolo de la maldad, es símbolo del pecado. Jezabel fue esposa, o sea, literal, porque acá está hablando espiritualmente que tenía como el espíritu y actuaba como Jezabel, pero ahora estoy hablando de la Jezabel histórica, de allá al fondo de la historia de Israel. Jezabel fue esposa del rey de Israel, Acab. Jezabel condujo a Israel a la idolatría. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Primera Reyes 16, 31 al 33, que tenía 400 profetas de Baal y de Acera. Y también lo podemos ver en Primera Reyes 18, 17 al 40. La historia de Jezabel, cómo actuó. Fue una mujer que terminó comida por los perros. Jezabel fue capaz de asesinar a un vecino para tomar su terreno. Escuchen con atención. Jezabel, la historia, la Israel, la literal, fue capaz de asesinar a su vecino para quedarse con su terreno, las viñas de Nabot. Fue Jezabel quien introdujo al pueblo de Israel a la fornicación espiritual y literal, porque adoraba a los dioses paganos. Y ella era pagana, no era del pueblo de Israel. Acab sí, pero Acab toleró y consintió y el pueblo fue a la debacle.
En la iglesia en Tiatira había alguien con las actitudes de Jezabel, que sin ser profetiza, ella decía serlo, pero no lo era. Esa mujer que se decía ser profetiza, enseñaba y seducía en la iglesia en Tiatira. ¿A qué? A practicar lo malo. Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia siempre hubieron falsos maestros. Ellos utilizan las artimañas del error para seducir y engañar, y aun si fuere posible, a los elegidos. Una de las enseñanzas era que los pecados cometidos con el cuerpo no tenían importancia, ya que en sí mismo el cuerpo era impuro, y como era impuro, no podía contaminarse más. Entonces, ¿qué pasaba? Comamos y bebamos, mañana moriremos. O sea, rienda suelta, libertinaje. Relaciones sexuales fuera del vínculo del matrimonio. También se rendía culto a los ídolos a través de la prostitución sagrada a los ídolos. O sea, en los templos había una prostitución, tenían prostituta y orgía habían ahí. Porque decía que le agradaba a Dios eso, a esos dioses. Esta falsa enseñanza dada por Jezabel también permitía que los cristianos acudieran, vayan, estén en actividades y fiestas a la idolatría. Tremendo. Allí se hacían banquetes y había mucha comida. ¿Les suena esto? Había mucha comida. Hay lugares así, ¿verdad? Que te persuaden, vení que hay mucha comida. Se enseñaba a la iglesia del Señor a participar en la idolatría. Apocalipsis 2:21, sigamos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Muchos dicen, ¿y por qué Cristo no viene aún? Porque Él tiene misericordia y da tiempo para que todos procedamos al arrepentimiento. Misericordia, gracia de Dios, que aún no nos extingue. Tremendo. Tan grande es la gracia, tan grande es la gracia del Señor, que aún a esta Jezabel que daba falsas enseñanzas en la iglesia en Tiatira, el Señor le dio tiempo para que se arrepienta. Misericordia. Dice Romanos 2:4-5. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Porque el Señor todavía no regresa, dicen muchos con soberbia. Te está dando tiempo para que te arrepientas. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué justo juicio de Dios? Porque el Señor te dice arrepiéntete. Y tú dices no. Vienen las consecuencias. No es que Dios sea malo. Nosotros decidimos caminar por esa senda. Y Dios es justo y procede después. ¿Cuánto tiempo queda en el reloj de la gracia para nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo queda en el reloj de la gracia para nuestras vidas? El Señor está esperando a que procedamos al arrepentimiento. Para muchos en el mundo solo le quedan de vida una vuelta más al reloj, o sea, 24 horas de vida. Para muchos el tiempo se extingue. Para todos, ¿verdad? Pero para muchos ya se está liquidando el tiempo. No lo saben. Ahora, si se procede al arrepentimiento con un corazón contrito y humillado, Dios, que es grande en misericordia, puede extender tu vida y la mía. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que Nicodemo es necesario nacer de nuevo. Hermanos, el punto y la tristeza y la triste realidad indica que muchos proceden y lamentablemente procederán de la misma forma que Jezabel. Jezabel no se arrepintió. Así como Jezabel en la iglesia en Tiatira, que era incorregible, muchos incorregibles hay hoy en la iglesia y en el mundo, triste realidad presente. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hermanos, conscientemente y voluntariamente no quería Jezabel proceder al arrepentimiento. Apocalipsis 2:22. He aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adultera, si no se arrepienten de las obras de ella. Tremendo. Señor siempre da tiempo y avisa. El Señor es misericordioso, pero no olvidemos que también es justo. No solamente las personas desperdician sus vidas y el tiempo, sino que desprecian el tiempo de gracia que Dios en su gracia les da a todos por igual para que todos procedan al arrepentimiento. He aquí, yo la arrojo en cama, dice el Señor. Esta mujer Jezabel iba a quedar postrada en cama por oponerse abiertamente al Señor. Observemos el mundo que nos rodea. Hoy muchos y muchas congregaciones involucradas también en desobedecer a Dios y su palabra proceden igual que Jezabel. Dios es justo y muchos quedarán como Jezabel, postrados en cama o como Dios lo determine. La maldad trae consecuencias. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. En cama y en gran tribulación. Quizás Jezabel sufriría de dolor por esta enfermedad en cama. La Jezabel que incitó al pueblo de Israel a pecar fue comida por los perros. Lea la historia y lo va a ver. Esta Jezabel yace en cama con tremendos dolores. Las malas actitudes y las malas decisiones te conducen al sufrimiento y al dolor. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A los seguidores de Jezabel y de sus falsas enseñanzas también son avisados que le iba a pasar lo mismo que a ella. También serían arrojados, o sea, postrados en cama, y sufrirían las consecuencias de sus malas decisiones de desobedecer a Dios. Es como dice un hermano, estas son las consecuencias de la fatal elección tomada. Nosotros tomamos decisiones todos los días, pero muchas veces decidimos mal. Qué bueno es si escuchare la voz de Dios hoy. ¿Para qué? Para decidir bien. Hermanos, hermanas, hay que andar en novedad de vida, ya que nuevas criaturas somos. Debemos vivir como hijos en la luz de Cristo. Y somos luminares, no apagón. El arrepentimiento debe de traer una regeneración espiritual, ya que ha nacido de nuevo. El remordimiento no es arrepentimiento. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
Juicio de Dios a Jezabel, juicio de Dios a sus seguidores, ahora juicio de Dios a los hijos de Jezabel. A estos hijos literales y espirituales serían heridos de muerte. La desobediencia y necedad trae muerte. Adán y Eva, si desobedecen, ciertamente morirán. ¿Qué pasó? Desobedecían. Necio, esta noche morirás, esta noche vienen a buscar tu alma. Codicioso, sería más. Una mujer perversa y un hombre perverso, ¿qué gestan? Hijos perversos y malvados. Primera de Juan 5:16 dice que hay pecado de muerte que ni siquiera se debe orar por eso. ¿Esto qué es? Disciplina de Dios. Hermano, cuando pueda, lea Hebreos 10 del versículo 26 al 31, que habla de los pecados voluntarios. En la antigüedad no había esa ofrenda para llevar por el pecado voluntariamente. Era si pecaba sin querer, pero voluntario no había. Cuando pecamos voluntariamente, estamos despreciando a la Trinidad. Despreciamos al Padre, despreciamos al Hijo y despreciamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Jezabel despreciaba a Dios. Ananías y Zafira mintieron y murieron. Jezabel y sus seguidores y sus hijos estaban por sufrir lo mismo, el juicio de Dios. Y en estos casos, con muerte incluida. Ananías y Zafira mintieron y murieron. Jezabel, sus seguidores y sus hijos estaban por sufrir lo mismo, el juicio de Dios, y en estos casos con muerte incluida. Tremendo. Dios mismo le dijo a Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. Tremendo. Tremendo. El Señor le dice a Jeremías que no ore ya por el pueblo, ya está. Como decía el hermano Jorge hoy, suspiro de Dios, ya está. El Señor, con ojos como llama de fuego y con su mirada, escudriña la mente y el corazón. Nada hay oculto para el Señor. ¿Qué hará el Señor? Dará a cada uno según sus obras. Mire que dice Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Todo lo que el ser humano siembra, eso cosechará. Causa, que se habla en ciencia, causa-efecto. ¿Sembramos para la carne o sembramos para el espíritu? Job 4:8 dice, o sea, Job, observando la realidad: yo he visto los que aran la iniquidad y siembran injuria y la ciegan, la recogen, la cosechan. Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no os impondréis otra carga. En la iglesia en Tiatira también habían buenos cristianos. No solamente estaban los malos, estaban los buenos. La cizaña y el trigo que hablan, ¿verdad? Estos hermanos seguían a Cristo, no a fábulas ni a doctrinas de hombres, ni a doctrinas de demonios, como allí se estaba enseñando. Y mucho menos lo que se conocía como las profundidades de Satanás. Enseñaban, en vez de enseñar las palabras de Dios, las profundidades de Satanás. Tremendo. O sea que enseñanzas gnósticas eran estas. Para los iniciados en la filosofía mística de los gnósticos, todo era permitido, todo era lícito.
pequemos, ¿verdad? Como es, comamos y bebamos que mañana moriremos. El gnosticismo tiene una tentadora propuesta, libertinaje. Esto es satanismo. Ahora, en la libertad en Cristo hay restricciones. Y estos hermanos no siguieron a Satanás, sino al Señor Jesucristo. Tengamos cuidado con enseñanzas que utilizan las artimañas del error para desviarnos. Con que Dios dijo eso, Satanás siempre contradiciendo a Dios. Ahora el Señor les dice a los que no se habían extraviado: no os impondré otra carga. ¿Qué dice Mateo 11:30? Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del mundo lastima. ¿Sabe que cuando yo era chiquilín cuidaba ganado? Y se le ponía en la cornamenta unos palos y yo veía cómo estaban lastimados por ese yugo. Y le poníamos matabichera, porque se criaban gusanos ahí abajo de los cuernos, entre la piel y el cuerno. Y yo lo sí, echaba machado. Indio Sol creo que era en aquel tiempo. El yugo del mundo lastima, mas el llevar el yugo del Señor es un privilegio porque se alivianan las cargas. Jesús soporta el peso contigo, Jesús soporta el peso conmigo. El mundo te dejará solo con todo el peso encima. Mas el Señor dice que llevemos su yugo, que es liviano. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y liviana es mi carga, ligera es mi carga. Hermanos, es un privilegio el servir al Señor, pero hay solamente una obligación para el cristiano, y es contraer una deuda. ¿Cómo contraer una deuda? Si el otro día dijiste que no hay que endeudarse. La única deuda, escuche con atención, y es contraer una deuda de amor, o sea, deber amor siempre. ¿Hasta cuándo debo amar? Siempre. No hay un límite para eso. Es la única deuda permitida por Dios. Romanos 13:8 dice lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino, lo único, el amaros unos a otros. Esa es la única deuda permitida para nosotros. ¿Hasta cuándo debo amar? Siempre. ¿Qué nos cuesta? Aprendamos del Señor. Esta es la única deuda que podemos contraer. Esta es la única deuda que está avalada y respaldada por Dios. Debemos de estar en rojo con esta deuda, con la deuda de amor. Siempre estar debiendo amor. No dejar de amar, sino amando y amando más. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir no amemos, no, que amemos y vayamos siempre en aumento. ¿Hasta cuándo? Siempre en aumento. No hay límite para amar. Pararse en una esquina, hablarle a ese que está con el alma, a ese que está drogadito, a ese que nos molesta, porque a eso vino el Señor. Nosotros estábamos como esos, quizás no con un arma, pero sí con una cuchilla. Yo no tenía una cuchilla. Tenías el mango, el cuchillo estaba roto. Voy a estar entero el cuchillo. Lo que quiero decir es que todos estábamos en algo raro. Todos. Quizás mentira, engañábamos, no sé, en el trabajo, robábamos en el trabajo. Y el Señor vino a los vil y menospreciados de este mundo, a los pobres primeramente. Recordemos que el Señor, por amor a ti y a mí y a toda la humanidad que hizo, se entregó completamente a sí mismo. La máxima expresión de amor, dio su vida. Tremendo. Apocalipsis 2:25. Pero lo que tenéis,
retenerlo hasta que yo venga. A estos cristianos el Señor les dice que permanezcan así sin desviarse como lo venían haciendo. Estos cristianos eran fieles, no se habían contaminado con falsas enseñanzas, con aquellas enseñanzas que se le llamaba las profundidades de Satanás, el gnosticismo. Estos cristianos de la iglesia en Tiatira no asistían a fiestas o reuniones contrarias a la voluntad de Dios. Ellos no se prostituyeron con el mundo. Ellos esperaban al Señor y se mantenían en la verdad. Prosigamos, Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Todo aquel que está localizado en Cristo es vencedor. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin. O sea, que a cada uno que obedezca hasta el fin, hasta el último respiro. Eso es lo que está diciendo, hasta el fin. Hasta el último aliento de tu vida. Hasta el fin. Hasta que te mueras. Eso es lo que está diciendo. Debemos de guardar ¿qué? Debemos de atesorar ¿qué? Debemos de vigilar ¿qué? Lo que el Señor nos ha dado. La novedad de vida, el andar hasta el fin obedeciéndole a Él. Cuidar la doctrina bíblica. No permitir que se metan falsas enseñanzas dentro de la congregación. Debemos de andar hasta el fin en obediencia a Dios, al Señor. El Señor promete dar a los que venzan autoridad sobre las naciones. Los cristianos, la iglesia del Señor, gobernarán con el Señor. 1 Corintios 6:2 dice que los santos han de juzgar al mundo. Apocalipsis 2:27. Y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Hermanos, el fiel y verdadero, el que con justicia juzga y pelea, el que tiene la espada aguda, él regirá a las naciones con vara de hierro. No usted ni yo, él las regirá. Nosotros gobernaremos con él, pero él las regirá con vara de hierro, no nosotros. ¿Cuándo? Cuando él venga con el resplandor de su gloria. Amén. El buen pastor de las ovejas le dará autoridad para gobernar juntamente con él. El Señor Jesús, con su vara y su cayado, conduce por sendas de justicia a su rebaño por amor de su nombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me pastoreará. Estos hermanos en la iglesia en Tiatira se dejaban conducir por el buen pastor de las ovejas y no escuchaban las falsas enseñanzas impartidas por los líderes de esa congregación. Este alfarero, que es el Señor, destruirá a los desobedientes como vasijas de barro. La hará añicos, los hará pedazos. Es lo que dice el texto. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el soberano y lo que Él dice, Él lo hará. Apocalipsis 2:28. Y le daré la estrella resplandeciente. Le daré la estrella de la mañana. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22:16 podemos ver esto. La iglesia gobernará con el Señor y participará de la gloria del Señor. La estrella de la mañana. Mire la profecía de Daniel 12:3 que dice. Dice lo siguiente. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a perpetuidad.
eterna, a perpetua eternidad. Tremendo. Si nosotros enseñamos fielmente, dice que seremos llevados a perpetua eternidad. Tremendo. Y seremos un resplandor del firmamento. Tremendo. Los que enseñan con justicia. Por amor de su nombre. Gloria a tu nombre. Él tiene amor hacia nosotros y nosotros tenemos que practicar eso para con los demás. Tremendo. En Mateo 13:43 Jesús dijo: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Tremendo. Hermanos, los justos son llamados y llevados a la gloria eterna en Jesucristo. Vayamos conformándonos hoy a la gloriosa imagen de Jesucristo. ¿No dice esto Romanos 8:29? Que debemos de conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Tremendo. Ya finalizando, Apocalipsis 2:29. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las congregaciones del Señor. Dios llama a todos a oír, pero cada uno personalmente debe de tomar una decisión, ¿no? Debemos de andar en el Espíritu de Dios, siguiendo las pisadas de Jesús hasta el fin de nuestros días, hasta el último aliento. Negarse a uno mismo es tomar la cruz y seguir al Señor. Debemos de preguntarle al Señor, así como Pablo le preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor muy probablemente te va a responder: sígueme. 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 No permitamos que las falsas enseñanzas polulen en la iglesia del Señor. Usted debe de velar y de hacer vigilia constantemente para que Jezabel ni Balaam no se introduzcan en las congregaciones con falsas enseñanzas, cuidando con la seducción de Jezabel o Balaam. Debemos tener cuidado con esa seducción de Jezabel o de Balaam. Algunos por ganancias deshonestas, por money, y otros para dar rienda suelta al cuerpo. Y hacemos lo que queramos. Total, es placer. Placer es placer. Tengamos cuidado de los que usan las artimañas del error. Retengamos la sana doctrina. Debemos de retener la palabra del Señor y eso comunicar, ni agregarle ni quitarle, ¿verdad? Hasta una coma el Señor dice que debemos cuidar. Ni una tilde ni una jota, nada debemos permanecer. Y el que está acá enfrente tiene que enseñar a los hermanos, tiene que enseñar, no entretenerlos. Hermanos, oremos. Oremos por la palabra del Señor, meditemos en ella. Gracias te damos, Señor, por este mensaje, Señor. Este mensaje que tú has dirigido a la iglesia allí en Tiatira. Quizá la más pequeña, pero tú diste el mensaje más prolongado, Señor. Porque allí había una corrupción. Jezabel se había introducido y estaba perdiendo a la congregación, Señor. Ayúdanos a entender y a retener tu sana palabra, Señor. Oírte a ti y aplicar el mensaje para nuestro tiempo hoy, Señor, que sea tu palabra, Señor, y no distracciones, Señor, no dar rienda suelta a nuestra vida, Señor. Tampoco predicar por ganancia deshonesta, sino predicar tu palabra, tu mensaje, tu evangelio, y tú harás conforme a tu voluntad. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad de permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, tu mensaje a la iglesia. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén.